Bueno, bienvenidos a esta nueva transmisión. En esta ocasión, pues además agradecerles mucho porque estén viéndome. Saludos desde Tijuana, Baja California. Dani Lugo, saludos. Gracias por estar viendo la transmisión en Facebook. Una vez más estoy enlazado en las tres plataformas, en YouTube, en Facebook y en Twitch. Tengo acá la pantalla medio improvisada, que en realidad es mi televisión. Y bueno, pues como les dije, voy a intentar transmitir a las 2:30 más o menos. Y pues ya lo que dure de lo que estemos hablando, más o menos entre pues, una hora y media más o menos, media hora, no sé. Y bueno, pues el motivo de esta transmisión es para hablar de la crisis alimentaria y sobre los niveles tan alarmantes de inflación hasta estos momentos que se está dando en prácticamente todos los países, sobre todo en Estados Unidos, que ha llegado a puntos históricos en 40 años y pues obviamente se va retratando todo esto en los demás países, sobre todo en América Latina. Y bueno, pues la dinámica es estar viendo un resumen económico de la Deutsche Welle. Y mientras lo estamos viendo, pues la idea es que ustedes me estén preguntando cosas. Pueden ser de cualquier cosa, o sea, podemos hablar del video también, pero si ustedes tienen cualquier pregunta, pues adelante. Estoy aquí para contestarlas. Voy a estar monitoreando el chat a ver si alguien tiene alguna pregunta o algo. Eso, y además decirles pues que pues nada, pues ya vamos a empezar con la transmisión. Gracias a todas las personas que ya están unidas al en vivo y pues a los que se van a ir sumando. Les recuerdo que voy a tratar de hacer la transmisión diario de lunes a viernes a las entre 2 y 2:30 de la tarde. En cuanto acabo de hacer el video que subo a las 10 de la noche, inmediatamente me conecto. Entonces, bueno, vamos a empezar. Cualquier cosa, pues ya saben, ahí la escriben en el chat. Voy a estar atento para ver qué cosas escriben y todo lo que se dice al respecto. Entonces, bueno, si les parece, vamos a empezar con el video. Y pues les digo, tiene que ver más que nada con la inflación y la crisis alimentaria que se está devorando al mundo. Crisis alimentaria en el sentido de que carecemos mucho de granos que son esenciales para toda la humanidad, como es el trigo y el maíz, que Ucrania es de los principales exportadores, si no es que el más importante a nivel mundial. Entonces, al estar Ucrania fuera del mercado por esta cuestión de la guerra contra Ucrania, pues obviamente se desató una crisis alimentaria muy muy fuerte, que seguramente será sustituido a mediano plazo, pero pues a corto plazo está causando muchos estragos esta situación de que no hay exportación de granos por parte de Ucrania. Y además ustedes súmenle que Rusia es el principal exportador de fertilizantes, que también le sirven pues a todo el mundo para sembrar, y eso tampoco está actualmente en circulación. Eso sí, por las sanciones. Un país, por ejemplo, que ahorita no tiene ese problema es Brasil, que Jair Bolsonaro dijo, bueno, nosotros no nos hacen falta fertilizantes, precisamente porque nos quitamos de hacerle caso a Estados Unidos, fuimos a hablar con Putin y cerramos un acuerdo que es independiente a Occidente y Estados Unidos, y con él pues Brasil hasta el momento está bien en temas de fertilizantes. Entonces, bueno, vamos a empezar. Les recuerdo, si quieren escribir algo en el chat, pues adelante. No se olviden de suscribirse al canal, si están viendo esto en YouTube, de seguir a la página si están viendo esto en Facebook, y de estar pues siguiéndome en Twitch. En las tres plataformas estamos transmitiendo. Bueno, pues muchas gracias, porque pues gracias a ustedes este proyecto es posible. Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo este video no lo he visto, entonces pues bueno, seguramente para todos va a ser una sorpresa lo que aquí nos encontremos. Perdón por no venir el otro día, tenía examen. Sí, no te preocupes, Jordanif. Gracias por estarme viendo desde Twitch. Y bueno, pues vamos a empezar.
Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Vamos a hablar hoy de inflación. Bueno, déjenme nada más contesto una pregunta que ustedes, bueno, si están en Facebook o en YouTube, pues no van a ver esta ventana de chat, pero por Twitch, me ven dos personas de España, Chusco y Jordanif. Y bueno, Jordanif me preguntaba la semana pasada, hace algunos días, que por qué Bulgaria era el país más pobre de Europa. Y bueno, pues ya y haciendo la tarea, investigando con ayuda también de Chusco, que también me mandó una nota por Facebook. La realidad es que primero yo vi las estadísticas y no es el más pobre. Se supone que es un país europeo que tiene altos niveles de pobreza si se compara con Alemania, Francia, España y estos países que están, digamos, bien, entre comillas. Hay otros países como Macedonia, como la propia Ucrania, y esto antes de la guerra, porque eran estadísticas de hace como 2 años, hace un año. Y bueno, le atribuían justamente la crisis que vive Bulgaria, porque vi específicamente el caso de Bulgaria, y se lo atribuían a que las personas tienen bajos ingresos económicos, que, o sea, si de por sí son bajos por per cápita, o sea, por cada persona, después esas personas tienen familias muy numerosas y eso limita muchísimo el que tengan acceso a una mejor vida, económicamente hablando. Entonces, yo vi que era el problema, respondiéndote, Jordanif, que el problema era familias tan numerosas y poco ingreso a esas familias. Entonces, al ser 5 personas y teniendo un ingreso muy bajo, pues obviamente empieza la bolita de nieve y termina en que pues es un país que se las ve muy duras en la Unión Europea o en Europa, pues mejor dicho, a comparación de países ricos económicamente como lo son los que ya les mencioné. Todos estos países que están más hacia el oeste de Europa. La migración también es un problema. Según yo, no, lo que revisé no es tanto el problema, porque más bien la inmigración no es tanto el problema, sino es una consecuencia la inmigración. O sea, la inmigración termina siendo una consecuencia del problema que representa que hay muy pocos lugares donde trabajar, los que hay pagan muy poco y además, repito, lo de las familias numerosas. Y bueno, desde en YouTube me está diciendo Jaime Pazmino, saludos desde Miami, saludos hermano, gracias por estarme viendo. Y bueno, pues vamos a ver el video y vamos a comentar. Empezando por la eurozona, registrado un fuerte incremento en el mes de mayo, quebrando otro récord y alcanzando una tasa interanual de 8,1%. La inflación en los países que comparten el euro va en ascenso desde el año pasado y se aleja cada vez más del tope del 2% estipulado por el Banco Central Europeo, que es una inflación mínima sin riesgos de deflación. Al principio la subida se debió sobre todo a los problemas en la cadena de suministro causados por la pandemia y al aumento de los precios de la energía, pero la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia agravaron dramáticamente esta tendencia, haciendo aumentar todavía más la factura energética y el precio de los alimentos. Entonces fíjense, Chusco dice que sobre la entrevista, sí, Chusco, a mí también voy a tratar de hacerlas así, nada más que pues creo que no cuento con el equipo necesario para hacer esa cuestión, pero pues ojalá que próximamente pues, tenga el equipo adecuado para hacer transmisiones mientras entrevisto a los invitados para perspectivas. Va a salir próximamente una que ya la tengo, es con una doctora de Guadalajara que estudia temas de migración y es muy interesante porque profundizamos. Yo también estoy estudiando cuestiones de migración en Estados Unidos de mexicanos, entonces se puso muy buena la charla porque debatimos algunas cuestiones de causas, consecuencias que tiene la migración de México y Centroamérica para con Estados Unidos y cómo para Estados Unidos podríamos pensar que es un problema gravísimo, pero
espérense a ver ese video y realmente la migración hacia Estados Unidos, para Estados Unidos, no es un problema tan grave. Inclusive es muy funcional para la economía estadounidense. Es mucho problema para los países que están exportando migrantes, exportando sin el afán de ofender ni mucho menos. Y bueno, saludos hasta Ecuador, Julio Carriel Ortiz, saludos. César Augusto Rodas, ¿qué tal, peregrino? La verdad que sí se tiene la familia numerosa, va a llegar a afectar la economía y la alimentación, es porque no hay muchos niños desnutridos en nuestra querida Guatemala. Saludos hasta Guatemala, César. Sí, el problema de la migración y de las familias numerosas es una cuestión que está arraigada. No estoy diciendo que solo pase en Centroamérica y en Sudamérica, pero es una cuestión que está muy arraigada en los países tercermundistas. Es algo que es un problema que tenemos los países tercermundistas. Los países primermundistas tienen el problema de recibir a todas esas personas que están en países pobres y que pues no tienen las suficientes oportunidades y deciden emigrar a otro país en busca de una mejor vida. Y justamente en ese tema es que eso le ayuda mucho a Estados Unidos. Estados Unidos son alrededor de 360 millones de personas. En China son 1.300, 1.200 millones de personas. Entonces lo que quiere Estados Unidos es tener una tasa de natalidad muy alta, y para eso los latinos aportamos muchísimo porque tenemos familias muy numerosas en Estados Unidos, y eso termina beneficiando a la economía estadounidense, porque mientras te toca mantener a un montón de personas adultas que ya no son aptas para trabajar y ya no están produciendo, al mismo tiempo está llegando mucho latino a Estados Unidos que está poblando el país porque tienen muchos hijos. Además llega gente joven y todo esto termina siendo algo bueno para Estados Unidos, que les repito, esperen esa entrevista con la doctora Adriana de Guadalajara. No fue mi profesora, pero la conocí gracias a mi tema de investigación en el ITESO cuando estuve, bueno, todavía no termino ya terminé la maestría, pero me falta mi tesis. A lo mejor en 1 o 2 meses ya la termino y ya me estaré titulando, pero bueno, ese ya es tema para otro video. El punto es de que 8.1% la inflación en Europa, cuando en junio del 2021, o sea, en plena pandemia, en plena, no recuperación de pandemia, pero cuando ya se empezaba a ver un panorama positivo de cómo íbamos a salir de la pandemia, estaba en 2%. Imagínense eso, de 2 a 8,1%. Y en Estados Unidos está igual. Es altísima la inflación en Estados Unidos también, que de hecho, por eso, como efecto dominó, se va pasando a los demás países. Ustedes saben que, nos puede gustar Estados Unidos o no, pero pues la economía de Estados Unidos repercute en casi la mayoría de todos los países. Estos mismos factores son los que han disparado la inflación en Estados Unidos, dejando a la Reserva Federal sin excusas ya para empezar a normalizar las tasas de interés. El presidente Joe Biden ha declarado el control de la inflación como objetivo principal en la política económica, por tratarse de una redistribución regresiva del ingreso que perjudica, por supuesto, a los más pobres. Este martes hubo en este sentido una importante reunión entre el presidente Biden y el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, y de esto vamos a hablar ahora mismo con Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera en Nueva York. Bueno, Ana, para empezar, cuéntanos qué es lo que hay detrás de esta reunión. Bueno, que esta reunión, no sé si se está refiriendo a la misma a la cual yo leí, pero me parece que sí. Además de estar Joe Biden con Powell, que es el jefe de la Fed, de la Reserva Federal estadounidense, también estuvo Janet Yellen, que es pues una importante economista en Estados Unidos, y Janet Yellen se equivocó porque ella predijo que no iba a afectar tanto esta inflación y que era algo momentáneo en Estados Unidos. Entonces ella salió a hablar, me pareció que en un sentido no de
pues no de querer informar a la sociedad de que se había equivocado, sino que fue promovido ese movimiento por los demócratas y específicamente por Joe Biden, que tienen muy mala aceptación y que tienen un camino cuesta arriba para ganar las elecciones en el Parlamento, o bueno, en el Congreso estadounidense, mejor dicho, y se ve casi inminente una victoria de Donald Trump para el 2024. Es algo que los demócratas están intentando evitar, y una estrategia pues es poner a Janet Yellen e inclusive a Powell como los culpables y quitar de esa ecuación a Joe Biden, que es muy difícil. O sea, finalmente la cabeza de todo el proyecto de demócrata en Estados Unidos es Joe Biden. Y Kamala Harris, que yo ya les he dicho que desapareció del mapa. O sea, Kamala Harris era malísima en todos los sentidos de la política interior y exterior de Estados Unidos. Kamala Harris es experta en migración, en temas sociales y culturales, y básicamente su tarea era arreglar el conflicto de la migración de Centroamérica a Estados Unidos. Es algo que no pudo controlar, inclusive la agravó, y ya desapareció del mapa. Kamala Harris, hasta cuando estaba saliendo en conferencias y todo esto, tenía 10% de aprobación, imagínense eso, 10%. Aquí en México Obrador tiene casi el 70%, en la India tiene como el 75%, casi el 80%, Narendra Modi. Digo, solo por poner pues como para diferenciar qué tan grave es, 10% de aceptación, y Joe Biden tiene entre el 35 y el 40%, o sea, también muy baja, no tanto como Kamala Harris. Entonces mi hipótesis es que están poniendo al secretario de Estado Anthony Blinken como segunda opción, porque casi los demócratas tienen decidido que el proyecto de Kamala Harris, que era el proyecto demócrata para sustituir a Joe Biden, queda prácticamente borrado. Digo, igual se ve muy difícil que gane Blinken o Joe Biden o quien sea, los Clinton, quien sea. Se ve muy difícil que les compitan a los republicanos. Es más, el partido republicano está tan fuerte y sí es tan poderoso actualmente en Estados Unidos que hay una lucha muy fuerte internamente en el partido. Hay un grupo comandado por Donald Trump que no es muy querido como tal en el partido, pero es la figura más fuerte y más representativa de los valores republicanos. Y está todo este otro bando del gobernador de Virginia, que acaba de ganar. Virginia, que era un estado demócrata. Pero bueno, ya me estoy yendo a cuestiones internas de Estados Unidos, y no es el caso. Nada más les quería decir que pues esta parte de que la reunión de la Casa Blanca estuvo Joe Biden y sí estuvo Powell, pero también estuvo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que es Janet Yellen. Pues la necesidad de hablar de la inflación. El presidente de Estados Unidos dice que es su mayor preocupación, y el presidente de la Reserva Federal es quien tiene las herramientas para reducirla a través de las subidas de las tasas de interés y la reducción del balance de la Reserva Federal. El caso es que a los dos se les acusa de haber estado algo pasivos ante esta subida de precios. En el caso del presidente de la Reserva Federal se le acusa de que erró en el diagnóstico. Dijo que esta subida de precios iba a ser temporal, no lo ha sido, y que tenía que haber empezado a subir tipos de interés hace ya tiempo. En el caso del presidente del gobierno se le acusa de haber subido los precios precisamente dando subvenciones a las personas que la habían necesitado durante la crisis de la COVID. Sea o no justa esta interpretación que hace la oposición y quienes están en contra de Jerome Powell, lo cierto es que los índices de confianza de los consumidores de Estados Unidos están muy bajos, que hoy se ha conocido que un 25% de las personas que están a punto de jubilarse no lo van a hacer por esta subida de precios, y que realmente está empezando a caer en el precio, en la psique de los consumidores. Ahora mismo la inflación que conocemos es la de abril, ha estado un poquito por debajo de la de marzo, pero lo que más notan los consumidores es el precio del combustible, de las gasolinas, y no hace más que subir. Es que, imagínense, yo sí lo vi
o sea, viví la parte pasada de antes de esta subida de precios. Yo estaba trabajando en construcción en Estados Unidos hace, ¿qué? Un año. Fui a hacer mi trabajo de campo de la tesis. Esta es una anécdota, ¿no? No una anécdota, nada más como regresando como para puntualizar de una experiencia propia. Entonces estaba trabajando allá, fui a hacer mi trabajo de campo de mi tesis, que necesitaba estar en un partido de fútbol de la selección mexicana, observar, tomar fotografías, entrevistar a migrantes, etc. Pero pues mientras estaba allá, estaba trabajando en construcción y yo le ponía gasolina pues, a la camioneta que me prestaban para estar trabajando. Y yo siempre acostumbraba a ir a Estados Unidos también a trabajar por corto periodo de tiempo, 2 meses. Entonces, anteriores a esa ocasión, la gasolina estaba en $1 o en menos de $1 por galón, que son casi 4 litros. Entonces, $1, pues estaba súper bien. O sea, tu camioneta de 6-8 cilindros se llenaba con $50, $45 más o menos. Y entonces yo cuando fui el año pasado, justamente el año pasado, se venía recuperando de la pandemia. En Estados Unidos ya no se usaba cubrebocas para entonces y todo iba como que bien, pero la gasolina empezaba a subir, y estaba en unos $50 o en $2 en algunos estados de Estados Unidos, que saben, es muy difícil homologar en Estados Unidos, sobre todo por esta cuestión republicana y demócrata. Los lugares donde había gasolina más cara era los estados demócratas como California, y donde estaba más barata eran los estados republicanos como Texas y toda la parte del este que es casi republicana, desde Florida hasta Wisconsin. Entonces, pues ya nada, o sea, yo sí resentí en un bolsillo de una persona pues que va a ahorrar con su trabajo en Estados Unidos. Pues sí te pesa, porque de $0.5 cada vez que llenas un tanque por galón, pues sí lo resientes, ¿no? Entonces, ahora que está a $5 o inclusive casi a $6 en algunos estados, yo no me puedo imaginar cómo la gente resiente esa subida estratosférica de la gasolina en Estados Unidos. No, ni siquiera quiero imaginármelo. y fíjense, yo tengo familiares en Estados Unidos y ellos me platican, porque digo, aquí podemos hablar de las tasas de interés de la Fed, de lo que dice Jerome Powell, de lo que dice Janet Yellen, de sus pronósticos, de lo que dice Joe Biden, pero yo les estoy platicando de estar ahí. Y uno de mis familiares me platicaba cómo en Estados Unidos, los que han tenido la oportunidad de estar allá o los que viven allá, saben que en Estados Unidos rara vez te preocupas por el día siguiente en cuanto a lo económico. Como que das por hecho de que tienes lo suficiente, ¿no? Para las necesidades básicas, que es pues, comer, tener comida, tener agua, pagar tu renta y pagar tus cosas como pues, tu carro y cosas así. Digamos, cuestiones elementales para vivir en la sociedad estadounidense, te alcanza y te sobra mucho. Entonces, tanto que los fines de semana acostumbras a ir de compras, al cine, salir a gastar dinero porque te sobra. Entonces, bueno, yo nunca pasé por eso porque siempre ahorraba el dinero, porque pues iba a trabajar, entonces para traerme algo a México, pues no hacía eso. Pero digo, si viviera allá, eso se hace y te alcanza perfectamente. Entonces, mis familiares en Estados Unidos dicen que ahora eso ya es algo utópico, ya no se puede. Las personas ya no pueden dar por hecho de que les va a alcanzar. Y entonces en Estados Unidos las personas empiezan a hacer lo que hacemos todos en Latinoamérica, me parece, o la mayoría de personas, y en general creo que en todo el mundo, que es que tasas de alguna manera tus ingresos contra tus pérdidas o contra tus compras o contra las cosas que tienes que hacer y gastar dinero. Entonces, por ejemplo, ganas $1,000 y pues no te vas a gastar 1,500. Entonces ya no sales, ya dejas de comprarte unos tenis, dejas de hacer varias cosas para que esos $1,000 te alcancen para las necesidades básicas que son
comer, pagar renta o pagar tu casa, lo que estés haciendo, pagar tu vehículo, darle de comer a tus hijos, ayudar a que se ayuden entre esposo y esposa para los gastos de la casa, etcétera, etcétera. Hoy ya pasa eso en Estados Unidos, algo que a mí me cuesta mucho trabajo creerlo. Porque digo, la gente por eso la economía en Estados Unidos está ahorita la situación está tan delicada, porque la economía en Estados Unidos se basa en salir a comprar, en que tú vayas y compres lo que sea, y toda la gente está comprando a todas horas y a cualquier día. Todo el mundo tiene el ingreso, o bueno, pues hasta hace meses, para salir a comprar todo el día. No sé, por ejemplo, algo tan banal como algo tan banal como tú cuando vas a trabajar, pues te llevas tu lunch, ¿no? Para ahorrar, porque te gastas unos $5 en tu comida, $3 en la que te haces, en la que te cocinas, y si sales a comprar a un restaurante, pues 5, 15, 10 o $15 mínimo te vas a gastar, de 15 a 20 yo diría, y ya la gente empieza a resentir estas cuestiones. Entonces, como que les digo, es un reflejo lo que pasa en la economía de Estados Unidos sobre lo que está pasando o lo que va a pasar en todo el mundo. En este complicado panorama, ¿cuál es el principal problema que está enfrentando el presidente de la Fed? Pues que la medicina que va a tener que aplicar para bajar la inflación es muy amarga, a nadie le gusta que el precio del dinero sea más alto, pero sobre todo que puede tener efectos secundarios y eso puede ser una recesión. Ahora mismo no todo el mundo está pensando que puede haber una recesión justo en este año, pero no se descarta que sea para el año que viene. Además, Powell no tiene en su mano dos problemas que están atacando a la economía. Uno de ellos son las subidas de los precios de los combustibles y la subida de los precios del petróleo, que está más determinado por lo que está pasando en Ucrania, y otro, lo que puede devenir por los problemas en la cadena de los proveedores. Eso es lo que tiene en sus manos. De momento ha telegrafiado que en junio y en julio habrá medio punto de subida de los tipos de interés, que ahora mismo son del 0,75 y 1%. Ana Nieto, Nueva York, gracias. Hasta cualquier momento. ¿Qué digo? Pues las tasas de interés suben la tasa de interés para bajar esa inflación por parte del gobierno estadounidense, que es algo que le están criticando mucho por todo ese dinero que se imprimió en su momento en la pandemia. Pues hoy es un problema controlarlo, y por eso pues al subir el interés le estás cortando esa inercia a todo ese billete que imprimiste y que hoy carece de valor. Hungría, país que no pertenece a la eurozona, pero sí a la Unión Europea, donde actualmente es el miembro más díscolo de todo el bloque, está aplicando medidas para combatir la inflación que sigue devaluando su moneda. El gobierno de Viktor Orbán ha aplicado topes para los precios del combustible y también para algunos alimentos básicos de la canasta familiar. También va... Chusco dice, ha perdido el juicio Amber, ganó Johnny Depp. Oh, sí vi que ganó Johnny. Digo, se notaba obvio, ¿no? Y eso que yo nunca me he metido a ver como tal el juicio. Veía resúmenes, a veces sí me metía, pero pues veía algunos minutos y veía notas sobre todo, y pues era obvio que iba a ganar Johnny. No sé si... Digo, pues sí, por lo que se veía, era obvio que estaba mintiendo Amber. Que digo, qué difícil, ¿no? Esa situación, o sea, de pareja, qué difícil llegar hasta esa situación. Pero bueno, pues al parecer se hizo justicia y el buen Johnny Depp regresará al cine seguramente. Ya se habla de que va a protagonizar algunas películas. Él dijo que ya no va a regresar a ser Piratas del Caribe, está muy molesto con Disney, porque pues obviamente lo juzgó antes de que lo juzgara la ley, que es algo que pasa mucho. Aplicar un impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas. Nuevo etiquetado ante el vertiginoso incremento de los precios. El café cuesta casi que el doble del año pasado.
Acabo de cambiar las etiquetas de precios y al ver cuánto aumentó todo, quedé helada. En Hungría, la tasa de inflación de abril se sitúa en 9,5%, una de las más altas de Europa del Este. En un intento de cambiar esta tendencia, el Estado ha fijado los precios de algunos productos como el azúcar. También este paquete de harina y esta botella de aceite de girasol cuestan lo mismo que el año pasado. Esto se debe al control de precios que regirá hasta el 1 de julio. Pero mantener precios bajos artificialmente no evitó la inflación para otros productos. Los consumidores nos cuentan que están pagando casi un 40% más por sus compras. Sí, Chusco, ahorita voy a dar un comentario al final. Vamos a escucharlo, pero yo también mientras estoy escuchando el video, estoy sorprendidísimo. Porque que Hungría esté sufriendo, siendo una economía tan liberal, excesivamente liberal, y que esté poniendo fijaciones o fijando precios, es algo que nos advierte de que posiblemente sí podría venir una recesión el siguiente año. O sea, Hungría, hay dos cosas. Bueno, dije que iba a comentar ya que terminara, pero bueno, voy a comentar ahorita rápido. Hay dos cosas que Hungría, siendo una sociedad tan pro capitalista, tan pro libre mercado, Víctor Orbán es un Donald Trump europeo, siempre lo comparo, es nacionalista en muchos temas, pero totalmente globalista en temas económicos. Es uno de los países europeos que más ha tenido crecimiento en los últimos años, y eso se debe a los pocos impuestos a las grandes compañías, a las grandes empresas. Entonces Hungría se convierte en un país atractivo para que llegue inversión privada. Entonces hay dos cosas que te dicen prende las alarmas, porque si Hungría está haciendo estas dos cosas, que es control de precios, que nunca es bueno, es cierto, porque manipulas la economía, pero dentro del país, pero afuera está habiendo toda una revolución, y cuando dejes de controlar esos precios, ese torbellino, ese remolino va a llegar a tu país. Eso, y la subida de impuestos a grandes capitalistas, es algo que Hungría yo nunca pensé que lo fuera a hacer, porque Hungría en Europa es conocida como la zona, como el paraíso para las personas que quieren invertir. De hecho, vi que grandes compañías pensaban mudar ahí sus oficinas centrales, grandes transnacionales, sobre todo estadounidenses, precisamente por pagar impuestos tan bajos, y además por tantas libertades que da el gobierno de Orbán. Saraí Linares desde Facebook me dice que Dios nos ayude en el incremento de precios. Pues sí, que Dios nos ayude, Dios y la economía, porque está muy pero muy difícil, y se va a poner peor por lo que se ve. Imagínense, Hungría, un país de este estilo que les digo, 9% de inflación, es algo increíble. ¿Esto cuesta 500 florines? Es exorbitante. Contener los precios de la harina y el aceite no basta. No vivimos de eso. El primer ministro húngaro asegura que el incremento se debe a la invasión de Ucrania y a las sanciones impuestas a Rusia por la Unión Europea, el bloque del que Hungría también forma parte. Víctor Orbán asegura que el control de precios impuesto ayuda a las familias. Pero el gerente de esta gasolinera local no está conforme. Debe vender el litro de combustible a 480 florines, cerca de €1,25, el precio más bajo en Europa. Asegura que con los crecientes costes energéticos y el pago de salarios apenas puede mantener el negocio. Nosotros también tenemos una familia que sustentar. Si no puedo llevar dinero a casa, no puedo mantener a mi familia. Dice haber demandado al gobierno junto con otras gasolineras privadas por presunta violación de los derechos de propiedad. Me parece indignante operar con pérdidas y no poder cerrar. El analista Andras Georgidek considera que el control de precios no ayudará a disminuir la inflación. Piensa que sin otras medidas de austeridad, la economía de Hungría será ingobernable.
The economic reality that we have a trend La realidad es que tenemos un déficit doble, una inflación alta y malas previsiones para la economía global. El precio de los combustibles seguirá siendo alto. Todas estas cuestiones están ahí, pero no hablamos de ellas. there is no real talk about that. Aunque el gobierno quiere prepararse para la crisis, sus medidas podrían ser insuficientes para afrontarla. Un rápido repaso de un par de noticias económicas. El gigante ruso Gazprom confirmó que ha cortado por completo el suministro de gas a Países Bajos después de la negativa de este país a pagar en rublos su factura. Que eso fue una noticia que dimos ayer en el video de las 10 de la noche, por si no lo vieron, para que vayan a verlo. Y hay otra noticia también sobre Gazprom y el corte de suministros a Europa, que no sé si lo vayan a decir aquí, pero yo se los voy a decir en el video de hoy a las 10 de la noche para que estén atentos. De abril a través de la empresa Gasterra. Esta compañía neerlandesa, por su parte, informó que ya ha contratado en otro lugar los 2.000 millones de metros cúbicos de gas que esperaba recibir de Gazprom hasta octubre. Israel ha firmado su primer acuerdo. También esa noticia la mencioné el día de ayer sobre este acuerdo comercial, mejor dicho, entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, que es, o sea, muy beneficioso económicamente para ambos, pero es histórico porque Israel, imagínense eso, Israel firmando un acuerdo comercial con un país árabe, o si lo quieren ver desde el otro lado, un país árabe firmando un acuerdo con Israel, que está oprimiendo a una región musulmana en Palestina. Libre comercio con un país árabe, los Emiratos Árabes Unidos. Ambas naciones normalizaron sus relaciones hace 2 años y firman ahora un acuerdo que suprime los aranceles en el 96. Que bueno, ahí hay que decirlo, ahí Estados Unidos tuvo un papel muy importante siendo mediador, para llegar a este acuerdo histórico de tener relaciones diplomáticas entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, que eso de facto pues reconoce a Israel como un país sobre Palestina, y también Marruecos y ¿cuál era el otro país que también? Veray, algo así, no me acuerdo, ahí discúlpenme el lapsus. Bahrein, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos reconocieron oficialmente a Israel como país, y eso fue un gran logro, fue un gran logro de Estados Unidos. Egipto, no me referí a Egipto porque Egipto desde antes tiene, digamos, relaciones diplomáticas con Israel, pero Marruecos, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, en toda esta región del Golfo, pues, se estaba poniendo complicada la cosa. Llegó a Estados Unidos, porque a Estados Unidos le conviene estar bien con todos estos países que son socios de Estados Unidos, pero que entre ellos no terminan llevándose pues muy bien. Entonces, sobre todo para tener el control de la zona frente a Irán, que es el gran enemigo de esta zona del Golfo de Estados Unidos. Que intercambian. En 2021 el comercio entre Israel y los Emiratos Árabes alcanzó $900 millones. En el mundo cada vez falta menos trabajo, lo que sí falta es trabajo digno. Este es uno de los principales motivos por el que millones de personas han dejado su empleo voluntariamente en Estados Unidos. Un fenómeno que comenzó en 2021 después del confinamiento por la pandemia y que ha sido bautizado en el país como la Gran Dimisión. Para muchos es un nuevo comienzo. Danvik inició su propio negocio de ventas de kokedamas, plantas sembradas en una bola de musgo. Para ello dejó su trabajo de camarero en septiembre. Bueno, creo que de las noticias, al final siempre muestran un reportaje, ¿no? Como vivencial de las personas, de un caso en específico. Yo creo que por el momento la vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos el día de mañana. Recuerden entre 2 y 2 y media de la tarde, hora de México, del centro de México. Y bueno, como comentario final, pues nada más decirles que a mí me cayó de mucha sorpresa ver esta situación de Hungría, cómo está controlando los precios y cómo además planea
está controlando a los grandes empresarios, sobre todo en petróleo. Es una situación que te da alarmas de qué está sucediendo actualmente, pero también de qué es lo que viene. Es algo muy complicado. Entonces, bueno, pues lo que Chusco dice que era un rebelde en el colegio. Sí, sí, toda una personalidad en la prepa, en la preparatoria, en el high school, pues, digamos. Sí. Y bueno, pues nada, o sea, decir que hasta el momento los países han asegurado que no va a haber una recesión en el siguiente año. O sea, a pesar de las cosas tan negativas que estamos viendo económicamente hablando en el mundo, se está hablando de que no se espera que la economía caiga a tal grado que haya una recesión el próximo año. Entonces, bueno, pues eso digamos que es lo positivo. Lo demás, la inflación, bueno, pues lo sortearemos como la humanidad lo ha sorteado siempre. Pero entrar en una recesión como la del 2008 en Estados Unidos sería catastrófico para todo el mundo. Hay cuestiones que todavía son difíciles de explicar, pero que con el tiempo seguramente nos darán pistas para explicarlo mejor. Entonces, bueno, pues muchas gracias a las personas, a Chusco y a Jordani, a Julio que me están viendo en Twitch. Muchas gracias a las personas que entraron al en vivo también en Facebook y a las personas que me vieron también en YouTube. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas, que estén muy bien, que tengan linda tarde, una tarde agradable o noche allá en España. Saludos y muchas gracias por verme en un video más. Nos vemos el día de mañana en una transmisión nueva de 2 a 2 y media, la empiezo más o menos. Y bueno, pues que estén muy bien. Gracias por hacer posible que este proyecto continúe. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.